Renuncio a mi título de emperatriz. Capítulo 3. El candidato indicado. Adele murmuró el nombre de Lionel Baldor y de repente volvió en sí. Sus músculos flojos se tensaron, su vista se endureció y sus hombros se enderezaron desesperadamente. Después de dar un agradecimiento cortés, Adele se apresuró a bajar las escaleras sin mirar atrás. Lionel siguió la pequeña espalda de la emperatriz mientras se alejaba. Había llegado porque tenía algo que informar, pero después de ver a Adele con una apariencia desaliñada como si huyera de algún lugar, no lo había dudado. Rápidamente se había apresurado a acercarse a ella. Bajando la mirada a su mano, el hombro que sostuvo se había sentido sorprendentemente delgado, pero ahora sus palmas se sentían como si estuvieran en llamas. Conseguir el favor del emperador, maquillarse para competir por su amor contra Diana Poitier era algo que no sucedería, al menos no en esta vida. Adele chasqueó la lengua con amargura, recordando a la adivina favorita de su madre, quien le había dicho que ella había tenido suerte al nacer, pues su futuro cónyuge sería su mayor fuente de apoyo. Incluso se atrevió a mencionar que sus hijos también serían bendecidos. Pues resultó y resaltó que su cónyuge solo le había traído mala suerte. Esa adivina había sido solo una charlatana. Adele miró fijamente el documento que la señora Jiggs le había entregado. Tal parecía que Diana Poitier había tomado más de una oportunidad para humillarla, aunque jamás imaginó que el emperador sería tan estúpido para confiarle el presupuesto suplementario a una simple concubina. El documento indicaba que el presupuesto para el palacio de la emperatriz no equivalía siquiera al precio de un caballo ejemplar. Es más, el presupuesto asignado al palacio de Marfield, donde residía Diana, tenía la cantidad asignada que debería ser para la emperatriz. Ahora Adele entendía por qué sus predecesoras, los emperadores y sus concubinas, estaban sumidos en una constante batalla de nervios. Pero todo lado brillante debía tener un lado oscuro también. Y si Adele rebuscaba entre las leyes de Edgemont, seguramente encontraría algo con que golpear de regreso a Diana Poitier. Sus ojos dorados ardieron cuando abrió el libro de leyes y empezó a leer con sumo cuidado. Y entonces, allí estaba la cláusula que buscaba. La emperatriz tiene derechos exclusivos sobre la adquisición de la residencia en el Palacio Imperial. Eso quería decir que podía hacer y deshacer los presupuestos asignados en el Palacio Imperial. Diana Poitier no iba a estar nada feliz. Adele entró en el espacioso salón donde Diana Poitier ya la esperaba dócilmente. Pasando de ella, se sentó con la confianza de una soberana y la miró sin emociones. La expresión agrietada de la noche anterior no se encontraba por ninguna parte, y Diana curvó los labios y luego preguntó con falsa inocencia: «No siento, su majestad, pero ¿por qué está tan molesta?» Adele se las arregló para contener su rabia y luego habló con lentitud deliberada. «¿Por qué estaría molesta, según tú?» Diana miró a Adele agudamente, pero esta no mostró ninguna señal de agitación, y después de un gesto, la señora Jiggs se adelantó y colocó los documentos frente a Diana. Eran los detalles de gastos presentados por el palacio de la emperatriz, y después de leer el contenido, Diana rió internamente. Adele quería usar su posición como soberana para presionarla, pero ¿de verdad creía que eso sería así de fácil? Adele no tenía el apoyo del emperador ni mucho menos de los nobles. Debes estar preguntándote por qué te muestro esto, ¿verdad? Salarios, gastos en consumibles, entretenimiento. Todas las instituciones tienen un presupuesto y un registro de gasto. Pero ¿sabes qué es lo que llama mi atención? El palacio donde reside la señorita Poitier solo coloca la cantidad gastada, pero no detalla su uso. Diana se sobresaltó, aunque se repuso rápidamente. Ni el emperador ni el ministro de finanzas habían dicho nada al respecto, así que no esperaba que la nueva emperatriz lo notara. Con todo respeto, Su Alteza, pero ¿por qué me pregunta sobre el presupuesto del palacio de Marfield? Ante la pregunta de Diana, Adele inclinó la cabeza con una sonrisa en su rostro, y Diana se dio cuenta entonces que ella había pretendido que llegaran a ese punto en la conversación. Eso es porque la cantidad asignada del palacio de Marfield debe ser transferida a mi palacio. Su sonrisa fue tan hermosa que fue difícil apartar la mirada, pero para Diana fue como ver de frente a un depredador. Estuviste desempeñando el papel de la emperatriz por un tiempo, pero ahora ya no necesitas hacerlo. Así que el presupuesto que se te asignó ahora me será devuelto.
¿Estás molesta, señorita Poitier? Adele se inclinó ligeramente sabiendo que Diana no tenía más remedio que entregar su derecho que había dado por sentado por los últimos 3 años. El palacio, ese salón, el lugar junto al emperador, el asiento supremo y todo lo que el emperador dominaba había sido suyo. Pero aún así, no pudo refutarle nada a esa mujer. ¿Y por qué? Porque ella no poseía nada más que el título de amante, y ese hecho la hizo enojar. Los ojos dorados que la miraban amenazantes brillaron aún más antes de llamarla en un tono frío, como si le lanzara una advertencia. Diana Poitier, ¿crees que perdiste tu posición por mi culpa? Soy la monarca de este imperio, así que no te atrevas a desafiar mi autoridad. No voy a perdonar que nadie me desafíe de ninguna forma u otra, así que no pienses que te estoy arrebatando algo. En cambio, piensa cuidadosamente en lo que tenías al principio. En otras palabras, Adele advirtió que no la volviera a desafiar. Entonces reconocería todo lo que tuviera hasta esos momentos. Fue la mayor consideración que pudo tener con la llorosa mujer. Aún así, Diana apretó los puños y dientes con rabia, preguntándose por qué Karl aún no había llegado cuando lo había mandado a llamar mucho antes de que ella llegara allí. Y fue en ese momento que la puerta del salón de la emperatriz se abrió sin previo aviso. Solo había una sola persona que podía hacer eso, y en el momento que Adele frunció el ceño, Diana se arrodilló frente a ella y gritó con una voz cargada de lágrimas: «Lo siento, por favor, perdóneme». Karl se giró hacia Adele, que seguía observando a Diana con una clara expresión confundida y avergonzada. ¿Qué estaba haciendo esa mujer? La ira y la oscuridad parecieron inflamarse en los ojos amatistas de Karl, y a medida que pasaban los segundos, Adele se levantó lentamente de su asiento mientras ordenaba a Diana que se levantara. Hacía un minuto la mujer la había mirado desafiante. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Entonces Karl se acercó a Adele como un león embravecido y pronto ordenó que guiaran a Diana afuera, para luego indicar que lo dejaran completamente a solas con la emperatriz. ¿Qué crees que haces? Es tu forma de divertirte, aprovecharte de alguien débil para que suplique por piedad. Fue ella quien se arrojó de rodillas tan pronto abriste la puerta. Karl soltó un bufido como si solo escuchara absurdos. Ya veo, por lo visto no es ella quien no conoce su lugar sino tú. ¿Siquiera has visto el presupuesto del palacio de la emperatriz? ¿Una emperatriz que recibe menos presupuesto que una concubina? Adele se rió con burla y luego, con un movimiento áspero, le entregó los documentos que lo demostraban. El silencio que permaneció entre ambos se rompió con un suspiro hondo de Karl, y al igual que la noche anterior, los dos se miraron fijamente con una distancia precaria. Tu madre me engañó. Dijo que serías una mujer obediente y devota. Pasó algo antes de que te exiliaran de tu país. Escúchame bien. Como una pluma o como una flor en un jarrón, solo existe emperatriz. ¿Comprendes? En el momento que Adele escuchó esas palabras, un escalofrío recorrió la parte superior de su cuerpo. Karl, que la sostenía por los hombros, se sobresaltó por la electricidad que sintió en sus manos y la soltó mirando los ojos dorados de Adele. Y fue justo allí que destellos de cristal junto con truenos sacudieron los cielos y tierra. En un instante, Karl se apartó y Adele corrió hacia la terraza para darse cuenta que el viento soplaba con fuerza de todos lados. El cielo estaba teñido de sangre como si augurara la misma muerte. Los gritos agudos y la gente corriendo sacudieron todo el palacio de Edgemont. Las palabras de Karl se repitieron en su mente mientras la catástrofe se desataba, y con una mirada inquebrantable, Adele se negó a acatar. Ser una flor en un jarrón, una pluma en el tintero, de ninguna manera. Tenía trabajo que hacer. Lionel Baldur era el caballero más destacado y al mismo tiempo el mejor estratega en situaciones de riesgo, y a pesar de encontrarse con numerosas situaciones en las que tuvo que detener una torre sin ayuda de los magos, el hecho de que el daño a sus caballeros sea mínimo siempre se debió a la manera en la que desplegaba sus tropas, creando una formación que se asemejaba a un tablero de ajedrez. Así es. Para él la lealtad y la confianza eran incondicionales. Es por ello que su frustración aumentó cuando se dio cuenta de que los magos seguían sin aparecer. Quizás Lennox y los suyos aparecerían cuando sus caballeros ya estuvieran muertos. Y a medida que la enorme torre descendía rápidamente desde el cielo, creando una corriente de aterradora intensidad, el sonido del viento que estaba a punto de desgarrar sus tímpanos se mezcló con los terribles rugidos de las bestias del interior. Los ojos de Lionel se abrieron de anticipación, preparándose para que el infierno se desatara. Pero entonces, una voz femenina baja y refrescante rompió ese estallido como un viento otoñal.
Al volver su cabeza totalmente sorprendido sin poder creer lo que sus ojos veían, Lionel vio a Adelaida Gotroff vestida con un traje de entrenamiento ajustado, el cabello negro recogido revoloteando, su pequeño físico destacando sobre los robustos cuerpos de sus hombres. Su Majestad. Las cejas de Lionel se fruncieron. ¿Por qué estaba sola y sin escoltas en un lugar tan peligroso? Desesperado, Lionel bloqueó el viento tanto como pudo cubriendo su delicado cuerpo y llamó a su ayudante, pero este no tuvo tiempo de acercarse ya que Adele se apresuró a preguntar: ¿Está esperando que la torre se asiente al suelo para atacar? ¿Dónde están los magos? Pero no era momento de responder a sus preguntas. Lionel temía que los cristales lastimaran a la emperatriz, quien ni siquiera llevaba armadura, y el mero pensamiento de que una pequeña cicatriz cubriera su delicada piel lo hicieron jadear. Fue entonces cuando los fragmentos de cristal se agitaron, pero pronto chocaron con algo transparente siendo repelidos. Lionel pensó que por fin los magos habían llegado, pero al mirar hacia atrás, se dio cuenta que estos estaban demasiado lejos para haber repelido ese ataque. Entonces, ¿quién? Y tan pronto esa cuestión emergió, Adele se adelantó inesperadamente hacia la torre. Su delgado cuerpo fue tragado por las corrientes ascendentes. Incluso Lionel se quedó aturdido y miró fijamente al cielo. Sin embargo, recuperando la razón, tomó una decisión rápida. A la orden de Lionel, todos los caballeros se prepararon para atrapar a la emperatriz y caía. Los magos, que como siempre llegaron tarde, también miraron el cielo, aturdidos por la visión absurda, hasta que pronto se alinearon para formar un círculo alrededor de la torre. La neblina era espesa para observar nada. La torre ahora parecía una enorme columna de fuego que ardía con tanta fuerza que resplandecía cegándolos. Los magos intentaron contener las llamas. Muchos hombres alrededor perdieron la calma, excepto Lionel, cuyos ojos se entrecerraron buscándola. Fue después de un tiempo que el cielo ensangrentado comenzó a ponerse rosa pálido, y entre la neblina se pudo divisar algo. Lionel, que se había mantenido firme en su lugar, pronto comenzó a correr hacia el centro de la torre. La emperatriz caía en picada y él abrió los brazos listo para atraparla. Más allá, Adele, que veía el cielo cambiar poco a poco de color, se dio la vuelta lista para aterrizar. El maná aún bullía a su alrededor, así que no habría ningún problema. Pero justo cuando se giró, todo su cuerpo se sobresaltó. Lionel Baldur corría hacia ella con una expresión desesperada, con los brazos extendidos y sin miedo al peligro. El hermoso rostro de ese hombre, con la voluntad de atraparla, se acercaba cada vez más rápido. ¿Estaba tratando de atraparla en sus brazos? Vaya. Siempre había recibido regaños por sus acciones, mas nunca vio a alguien que corriera para atraparla. Para cuando llegó al suelo, Adele miró tontamente los hombros anchos de Lionel y luego sonrió hacia él. Agradezco sus intenciones, también por lo de ayer. Lionel, que de pronto recobró el sentido ante sus palabras, vio cómo Adele se alejaba. Era admirable cómo ella podía sonreír de ese modo incluso cuando un día antes parecía estar al punto del colapso, pensó. Pero Lionel Baldur no fue el único que no podía apartar los ojos de la emperatriz, quien al pasar al lado de los magos se giró hacia Lennox y escupió. Parece que no será necesario que defienda nuestras barreras, señor Lennox. Le garantizo que ahora el palacio está a salvo. Lennox parpadeó aturdido y después de un instante, alguien preguntó si la emperatriz había sido capaz de derribar la torre por sí sola. La pregunta resonando huecamente dentro del jardín de las rosas en ruinas. El cielo era azul claro otra vez, ¿sí? El cielo rojo que estuvo a punto de colapsar hacía un rato parecía una mentira. Los vientos de verano soplaron y con este se esparció las nuevas noticias. ¿Quién hubiera imaginado que la ex princesa de Gotroff, ahora nueva emperatriz, era una maga? Es más, una maga de primera línea que era capaz de destruir una torre de alto nivel por sí sola. La noticia había sido una gran sorpresa, una no tan grata para algunos, por supuesto. Lennox había estado echando escarcha helada por ello. Diana no había sido diferente a su hermano, quien había esperado que la emperatriz solo fuera un rostro bonito, pero una maga. La ansiedad los gobernó brevemente hasta que una nueva convicción se deslizó. Porque, ¿qué importaba si la emperatriz era una maga o no? Al final, los que reirían al último serían ellos. En otro lugar, Carr también estaba perdido en sus pensamientos. El cielo rojo, la torre negra. El palacio imperial se había vuelto ruidoso en un instante, pero él jamás perdió la compostura. Eso fue porque sabía que podría ser eliminada fácilmente. Sin embargo, antes de que la torre se asentara en el suelo, esta había comenzado a arder y pronto comenzó a derrumbarse antes de que el infierno se desatara.
Lo primero que pensó fue que habían sido los magos quienes habían hecho su trabajo, pero después un asistente le informó que la torre había sido destruida por la misma emperatriz. Carl se quedó pensativo después de eso. La descarga eléctrica que había sentido antes había provenido de Adele. Al parecer, la única información correcta que había recibido de la viuda de Gottorp era el nombre de su hija y su género, y por primera vez, Carl quiso saber por qué Adelaida Gottorp había sido enviada a Edgemont, así que, tras pensarlo un poco más, pronto llamó a su sirviente y ordenó que averiguara cómo había sido la vida de Adelaida en Gottorp. A la mañana siguiente, el centro de los chismes seguía siendo la emperatriz, quien sumó una razón más para agitar a los círculos sociales. Señora Jiggs, emita un anuncio de que estoy en búsqueda de un asistente. Los criterios a tener en cuenta es que sea soltero y mayor de 20 años. Realiza las entrevistas y luego fíltrelos para que pueda conocerlos. La anciana asintió, pero antes de salir se inclinó respetuosamente para hacerle una pregunta. ¿Tiene algún requisito en específico para su elección, Su Alteza? Adele sonrió encantadoramente y decidió seguir el consejo de Elizabeth. Lo haré en base a mi corazón. No pasó ni 3 horas, ni 3, después de la publicación del aviso para que el mundo social estallara en un nuevo tema candente. Así es, muchos nobles estuvieron interesados en el llamado de la emperatriz. Lionel Baldur no fue la excepción. Theseus, por otro lado, pensó que eso sería algo problemático. ¿La emperatriz realmente buscaba un asistente o esta era su forma de protestar contra el emperador? Tal vez deseaba construir sus propias fuerzas contra Diana Poitier o quizás solo buscaba diversión. Después de todo, el único requisito era que aquel que le gustara sería seleccionado. Theseus miró a su hermano, que seguía mirando el anuncio de forma pensativa, y tras llamarlo y preguntarle qué opinaba, este simplemente respondió: Podría ser todas las opciones. Los ojos de Lionel chocaron con los de su hermano. De cualquier modo, el aviso emitido por la emperatriz era algo que no podía dejar pasar. Pero, ¿a quién podían confiar esa tarea? La emperatriz le dio un lingote de oro al conde Carne, dijo Lionel, pero ante sus palabras que parecían fuera de lugar, este volvió a agregar: El emperador debió estar muy disgustado. Pienso que la emperatriz tiene un enfoque distinto sobre las torres de los magos de Edgemont. Theseus parpadeó como si no comprendiera su punto, así que se animó a preguntar si tenía a alguien en mente para recomendar. Sin embargo, se quedó sin habla cuando su hermano respondió: Yo seré el candidato de la familia Baldur. Ante sus palabras, Theseus dejó escapar un largo suspiro y sacudió la cabeza. No tienes nada que ganar yendo. Si te conviertes en el asistente de la emperatriz, todos se van a burlar a tus espaldas y te verán con su amante. Lionel no era ajeno a las preocupaciones de su hermano, pero ¿qué había ganado hasta ahora? El día anterior, Lennox Poitier había pasado por alto sus órdenes de defensa, y era una acción que se venía repitiendo desde que su hermana se había convertido en la amante del emperador. Además, por lo poco que había podido observar, la emperatriz ya tenía experiencia en combate contra las torres. Si él se convertía en su asistente, al menos podrían obtener un poco de información y podrían dar un paso más adelante de lo que sabían hasta ahora. Theseus bebió un sorbo de su té ya frío, sintiendo que su garganta se sentía bloqueada. El razonamiento de su hermano menor no era erróneo, y si su madre siguiera viva, seguramente lo habría golpeado en la nuca por permitirle hacerlo. Pero Lionel ya había tomado su decisión, y difícilmente creía que podría hacerlo cambiar de idea. Fue entonces que Michael, que se había mantenido al margen todo el tiempo, intervino con cautela. Por cierto, ¿cómo es que están tan seguros de que la emperatriz elegirá al duque? ¿De dónde salió esa confianza sin fundamento? Y solo bastó la aguda mirada de los hermanos Baldur para que Michael se echara hacia atrás murmurando: Bueno, ¿cómo podría no elegirlo, verdad? Después de todo, es Lionel Baldur. Así es. Diana miró a Carl, pero este no le había dicho ni una sola palabra desde que había llegado, totalmente concentrado en el papeleo. Ni siquiera le había preguntado lo que había sucedido con la emperatriz el otro día, y por eso Diana estaba perpleja. Escuché que la emperatriz está en la búsqueda de un asistente. Rompió primero el silencio ella. Apenas se casaron hace un mes, pero me preocupa que ella ya esté tratando de encontrar un asistente. Me pregunto a quién elegirá. Diana esperaba que Carl despotricara contra la emperatriz como casi siempre hacía cada vez que escuchaba ese título, pero contrario a eso, él solo le lanzó una mirada fruncida y le respondió con frialdad: Eso no es asunto tuyo, así que no deberías preocuparte por eso y para que no sigas hablando de lo que no te concierne.
será mejor que te ocupes del presupuesto de la emperatriz. Diana estaba sorprendida. Karl Ulrich siempre había sido el cielo y el infierno para ella. Con mucha facilidad podía convertir su mundo en un paraíso, pero en un abrir y cerrar de ojos también podía convertirlo en un infierno. Así de fácil. Y pocos minutos después, Karl escuchó el clic de la puerta cerrarse. Diana finalmente se había marchado y él sintió que se calmaba. Sus sentimientos por esa mujer eran como las olas. Muchas veces estas eran altas, que hacían que su corazón se agitara y quería consolarla, abrazarla, pero otras veces su presencia solo lo hastiaba y odiaba verla. Girándose hacia su asistente, ordenó que le informaran sobre el reclutamiento de la emperatriz, e inmediatamente este comenzó a recitar todos los nombres de la lista de nobles que habían respondido al anuncio, y hasta el momento la familia Baldur no había enviado a nadie, y eso lo alivió un poco. Pero aún así indicó que se lo reportara inmediatamente en cuanto los Baldur enviaran a su vasallo. Cuando el palacio de la emperatriz abrió sus puertas oficialmente para conocer a los postulantes, todos estos se alinearon y pasaron uno por uno. Absurdos cumplidos, metáforas ridículas, manzanas machacadas, todo un despliegue de sinsentidos que solo terminaron hartándola y agotándola. Tal así, que tan pronto las entrevistas entraron a un receso, Adele se derrumbó en el sofá sintiendo que su cabeza latía. ¡Ay! Un máximo de 10 hombres de los que ya ni recordaba sus nombres habían cruzado el umbral solo para hacer el ridículo frente a ella. El propósito de su anuncio parecía no haber sido comprendido, y lo peor de todo es que la familia Baldur ni siquiera había enviado un vasallo. Esto había sido una muy mala idea, pero dado que ya estaban cerca de acabar con las entrevistas, lo mejor era terminar con ellas y luego ir a descansar. La señora Jiggs, que estaba a punto de llamar al siguiente candidato, levantó la cabeza y frunció el ceño. Todos en el pasillo miraban fijamente a la persona que había entrado a la sala de espera. El sonido de respiraciones atascadas sonó en todas partes. El cabello oscuro, los ojos azules nocturnos, la belleza varonil que llamaba mucho la atención, el aura y por supuesto la insignia familiar. Era difícil no reconocerlo. Pero, ¿qué hacía Lionel Baldur allí? Espero que no sea demasiado tarde, dijo este en respuesta, dejándolos a todos atónitos. Incluso la señora Jiggs se obligó a preguntar si deseaba aplicar. Por supuesto, el alboroto en la sala de espera no llegó a la oficina de la emperatriz, sino que se transmitió de otra manera. De pronto, la actitud de los participantes se volvió sutil. Otros incluso parecían tener sus rostros derrotados. ¿Qué había ocurrido afuera? De cualquier modo, Adele volvió a hundirse en el sofá aliviada de que las entrevistas hubieran terminado, o eso pensó hasta que la señora Jiggs le informó que tenían un último candidato que se había anotado a la lista. Al leer el nombre en el documento, los ojos dorados de Adele brillaron como los de un león hambriento. Lionel, quien la saludó cortésmente, se encontró con la intensa mirada de Adele. En el momento que ella los miraba fijamente, la mayoría de los solicitantes tropezaban, se quedaban congelados, se avergonzaban o decían palabras inútiles antes de hundirse a sí mismos. Pero Lionel Baldur, él era diferente. Lionel tiró toda la retórica y fue directo al grano. Está tratando de adquirir su propio poder, Su Majestad. Está en un lugar donde no tiene apoyo y necesita defender su honor y poder que otros han ocupado. Lionel, que había estado midiendo la reacción de Adele, enderezó sus hombros y soltó. Quien quiera que hayas elegido será tu peor elección a menos que me elijas a mí. No había arrogancia en su tono, solo una verdad irrefutable. Y una sonrisa se formó en la expresión de Adele. Lionel Baldur había comprendido perfectamente sus intenciones, así que entrecerrando sus ojos, ella preguntó. ¿Por qué quieres ser mi asistente, señor Baldur? Y ante su pregunta, Lionel no dudó en responder. Porque necesito información sobre las torres que Su Majestad parece conocer. ¿Ah? Así que él creía que ganaría más con esa información que podría obtener de las torres que lo que podía perder por convertirse en su asistente. Interesante. Adele se tocó la barbilla como si lo pensara por un momento y luego volvió a llamarlo. Lionel. Él se quedó desconcertado por el intenso atardecer que observó en esos ojos dorados. En un solo instante y tan solo llamándolo por su nombre, Lionel dejó de respirar y se sintió abrumado por ella. Estás en lo correcto. Estoy buscando un asistente con el propósito de construir mi prestigio contra alguien en el Palacio Imperial. Pero para hacer eso, mi asistente tiene que hacerse pasar por mi amante. Así que te llamaré por tu nombre y mantendré un tono suave. Solo así la gente creerá que somos amantes. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sus palabras se sintieron como un mantra y Lionel suspiró mientras asentía lentamente. Por favor, desígneme como su asistente. La sonrisa de Adele se hizo más grande. Finalmente, había encontrado al candidato indicado. Los ojos de Carl se entrecerraron como si algo rascara sus nervios. Después de saber que Lionel Baldur se había presentado a sí mismo como candidato a amante de la emperatriz, la molestia había aumentado de la nada. Una brisa fresca rozó sus mejillas y su corazón pareció calmarse un poco. Él siempre había preferido el invierno al verano, así como la noche al día. El frío siempre había sido mejor que el calor, pero por alguna razón, los ojos dorados de Adele no dejaban de anteponerse en su mente al igual que aquella noche. Su piel perlada, su cabello oscuro, su olor dulce que seguía persistiendo en su nariz. Carl contuvo su respiración. Si esa noche ella le hubiera dicho que la tomara, con gusto se habría olvidado de Diana y pasado la noche con Adele intoxicándose de su olor y su calor. ¿Sí? Habría observado cómo se nublaban sus ojos arrogantes con el placer, cómo se derrumbaba ese rostro confiado. Esa mujer que nació para ser soberana de una forma natural. Habría grabado en su mente su placer sin perderse nada. Pero ¿por qué era tan difícil para ella solo existir? ¿Qué había de malo en ello? Su propuesta había lastimado tanto su orgullo que ahora no dudaba en rebelarse para asegurar su poder. Los ojos de Carl se oscurecieron. ¿Cómo debía domar a una bestia que se mostraba constantemente salvaje ante él? Pero sí quería tenerla comiendo de su palma. Antes debía arrancarle los dientes y las garras.